Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver, acá vamos a desarrollar un poquito, un poco de doctrina, un poco de doctrina, sana doctrina cristiana, siempre a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, interpretándola en texto y en contexto, como se debe interpretar la palabra de Dios, para lograr una perfecta interpretación y así instruir sanamente a todos aquellos que son de la fe en Jesucristo. Hoy vamos a hablar, quiero hablarles un poquito, me voy a sumar a todo este coro de voces, también de otros hermanos que hablan y enseñan acerca de la doctrina de salvo siempre salvo, la cual entre tantos textos que tiene la palabra de Dios, donde se enseña esta doctrina, mi texto de referencia para esto, para desarrollarles este tema de salvo siempre salvo, es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 13. Bueno, ¿cómo es esto, no? Hay una doctrina romanista que también ha alcanzado a muchas iglesias del evangelicalismo protestante, que dicen que la salvación se pierde, pero la salvación no se pierde, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta. Y la palabra perfecta quiere decir esto, fue perfecta. No hay que agregarle obras. Quien crea que la obra perfecta, quien crea que la obra de Cristo no fue perfecta, está siendo mentiroso a Dios. Y ya sabemos que Juan dice en su primera epístola que quien hace mentiroso a Dios, en él no está la vida ni está el Hijo. A ver, este es un tema muy delicado dentro de las iglesias porque hay mucho debate, cuando no lo debería haber el debate, ¿no? Como digo, si uno sabe interpretar en texto y en contexto, no deberían quedar dudas, porque Dios es claro en su palabra cuando habla, ¿no? Vamos entonces a ir a Primera de Juan, capítulo 5, y en los dos últimos versículos, en el antepenúltimo versículo y anteúltimo versículo de Primera de Juan, capítulo 5, dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero hay algo que es particular, y acá queda claro en este texto, como en tantos otros, ¿no? Yo agarré uno de referencia para desarrollar este tema de salvo, siempre salvo. En este texto vemos que dice que el testimonio de Dios es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. O sea, la salvación es una obra de Cristo. Esta salvación por la cual nosotros recibimos la vida eterna es una obra de Cristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. No es algo que uno deba hacer o agregar a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Obras. La salvación no es porque yo me porte bien, ni porque yo le dé de comer a los chicos de la calle y haga un montón de buenas obras, que sí es cierto, es la voluntad de Dios. Pero usted tiene que entender que las obras bien son consecuencia de la fe que uno pone en esta obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En esta salvación que nuestro mismo Señor consumó en la cruz del Calvario. Esta obra es perfecta, no hay
absolutamente más nada que agregarle. No se puede agregarle a la obra perfecta en la cruz del Calvario obras y decir que eso también va a pesar a la hora que yo me tenga que encontrar con Dios. No. El que cree, acá lo dice claramente, que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Y en la carta a los Hebreos dice que por una sola ofrenda, Jesucristo hizo perfectos a los santificados. Así que vaya viendo, o sea, la salvación es una obra que Cristo consumó y ejecutó en la cruz. Es la obra perfecta. Que cuando uno cree y se apropia de esta obra de Cristo, por medio de la fe, esta vida perfecta que solo Cristo pudo vivir, a la luz de lo que Dios demanda, a la luz de la pureza y de la santidad que Dios demanda para que en la eternidad podamos vivir delante de Él, esta obra la consumó Cristo. Cristo vivió la vida que usted y yo jamás podremos vivir. Y Cristo consumó esta obra de salvación en la cruz del Calvario que nosotros merecíamos. Cristo tomó nuestro lugar. El lugar donde Cristo fue cuando fue colgado en una cruz era el lugar que le pertenecía a usted y que me pertenecía a mí. Por lo tanto, la salvación no se pierde, es salvo, siempre salvo, porque la salvación es una obra consumada y ejecutada y vivida por nuestro Señor Jesucristo, y que todos aquellos que por medio de la fe crean en esta verdad revelada en las Escrituras, les es imputada la justicia de Cristo. Por eso hablamos de justicia imputada a todo aquel que cree, ¿me entiende? Hermano, hermana, y aquel que no sea creyente. Hay que hacer obras, dirán muchos. Sí, hay que hacer obras, pero las obras usted las tiene que hacer no pensando en su cabecita que eso va a agregar mérito a su propia obra de salvación, porque usted fue salvo el día que creyó por todo esto que le acabo de explicar recién. Las obras son consecuencia de la fe en Jesucristo, no causa, y de la salvación, no causa de mi salvación. Puede entender estas diferencias, querido hermano, hermana, y aquellos que no sean creyentes que también siguen este canal. Vamos a ir ahora también a otro caso donde vemos y que nos apunta y nos indica claramente que una vez salvo, siempre salvo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 5, y el contexto de este pasaje, primeramente lo que tenemos que saber que en todas las cartas paulinas, en todas, en Romanos, en Corintios, en Colosenses, en Filipenses, en Tesalonicenses, que esas cartas son siempre escritas a creyentes ya salvos. ¿No? Pablo en ninguna epístola está dirigida a ningún incrédulo, ninguna, tengan claro esto. Y Pablo acá en 1 Corintios le escribe a los creyentes de Corinto, que ya eran salvos también, a causa de haber creído lo que yo le acabo de explicar en esta primera parte del video. A causa de haber creído que la salvación es una obra que Cristo mismo vivió y ejecutó Él mismo para el perdón de nuestros pecados. En este texto, el contexto de este texto de 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5, es un contexto en donde primero Pablo le escribe a los creyentes de Corinto que ya eran salvos, pero había un caso muy grave de un hermano, según cuenta Pablo acá, léalo usted también, cuando yo le doy el texto también se lo doy para que usted lo lea, y usted no me crea a mí, sino que usted también vaya y tenga el espíritu de los bereanos, de checar que todo lo que yo le estoy explicando acá y compartiendo a través de este video es cierto. El contexto era de que este hermano de Corinto estaba viviendo en pecado,
estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y Pablo dice claramente que el tal, quien estaba cometiendo este pecado, que parecía que no quería arrepentirse, quería continuar en esto, el tal, Pablo dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Acá podemos ver, también, Pablo dice claramente, ¿no? En este caso, era un hermano en la fe que se le estaba exhortando a que tenía que abandonar, apartarse de ese pecado que estaba teniendo con la con la mujer de su padre, con la esposa de su padre, o sea, su madrastra, que debía apartarse, que debía dejar de cometer ese acto, pero parece que no la entendía. Entonces Pablo decide cortarlo de la comunión con los hermanos, apartarlo de la iglesia, a fin de entregarlo a Satanás, a fin de que el cuerpo de carne y sangre sea destruido, pero el espíritu se salve, ¿me entiende? Pero este hermano ya era salvo. Precisamente por esto de que la salvación no es por obra, sino que es por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador ante Dios el Padre. Después también en el mismo capítulo, en esta misma carta de Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 27, hay otro caso que también fuertemente nos indica este principio de que una vez salvos somos siempre salvos. En Colosenses también, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los cristianos de Colosas, que también ya eran salvos, les dice, vaya a Colosenses capítulo 2, versículos, yo se lo voy a leer, lo vamos a compartir juntos, versículos 13 y 14, Colosenses 2, versículos 13 y 14, fíjese lo que dice Pablo, también lo que él dice acá, lo que el apóstol y hermano Pablo de Tarso dice acá, apunta fuertemente y nos indica que una vez salvos somos siempre salvos. Esto es, dice así, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, atención acá, os dio vida juntamente con Él, quien Jesucristo, con Él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos, sigue diciendo en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. ¿Ve que es una obra de Cristo la salvación? Lo dice claramente. Estando muertos, usted y yo, en los delitos de nuestros pecados, en los delitos de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, todos nuestros delitos. Muy claro es esto, ¿no? Esto es lo que debemos creer entonces, hermanos, hermanas. Creer que en la cruz del Calvario, como bien nos dice este texto que le acabo de leer, Cristo murió por usted y murió por mí. Él, Jesucristo, llevó mis pecados y sus pecados a la cruz. Vaya a Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Clarísimo, hermano y hermana, y amigo que sigues este canal. En Gálatas 2:20 dice que lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí, que vivió y se entregó por usted. ¿Puede entender esto? ¿Se da cuenta que la salvación es una obra perfecta que vivió
y ejecutó Cristo. Y esto significa que no es por obras. La obra de salvación la ejecutó nuestro Señor Jesucristo, viviendo la vida de santidad perfecta que Dios demanda para vivir en su presencia, y derramando su propia sangre, entregándose Él mismo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué sucede entonces? Repito, que todo aquel que por medio de la fe cree en esto, de que Cristo vivió la vida perfecta que usted y yo jamás podremos vivir, y que mis pecados y sus pecados los llevó Él en su cuerpo, tal como dice Isaías 53:5 y Colosenses 2, versículos 13 y 14, usted es salvo. Por la gracia de Dios, por medio de la fe, cuando usted cree esto, usted es salvo. Y a partir de ahí, usted, esa fe, si es que verdaderamente usted cree, esa fe va a producir en usted que usted, por amor a Dios y en agradecimiento a esto que Cristo hizo por usted, usted va a vivir va a vivir haciendo la voluntad de Dios. Las obras van a venir, obviamente, porque la fe empuja a hacer obras, nos mueve a hacer obras, nos mueve a vivir como a Dios le agrada que vivamos, y esto nos lleva a hacer obras. Pero usted puede darse cuenta, entonces acá en esto que le digo, que las obras son consecuencia de la fe. Son consecuencia de la fe. La salvación es por la fe y es por la gracia en Jesucristo. Si Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2:20, entonces yo ya tengo vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. Muy bien. Y si Cristo también, como dice Gálatas 2:20, y si Cristo también vivió la vida perfecta de santidad que Dios demanda para vivir en su presencia, y yo creo esto porque Cristo vive en mí, dice la Escritura, usted ya tiene la santidad. Esta santidad en la cual se escribe en la carta a los Hebreos, nadie podrá ver al Señor. Bueno, si usted cree que Cristo vive en usted, y si Cristo es la santidad con la cual nadie va a ver al Señor, usted ya tiene la santidad para vivir delante de Dios. Porque es Cristo quien la consumó, es Cristo quien vivió la vida que usted y yo jamás podremos vivir. Esa vida perfecta de santidad. Muy bien. Lo mismo pasa con el arrepentimiento. Acá me quiero referir también a otra cosa que no está muy clara dentro de la iglesia, acerca de cuál es el arrepentimiento que Dios demanda. Dios demanda un arrepentimiento de condición, que nos pongamos de acuerdo, que lo que Dios dice acerca de nosotros y de la humanidad en general es verdad, porque su palabra es verdad. Y lo que Dios dice y el arrepentimiento que Dios demanda con respecto a esto es que el ser humano debe reconocer su condición de que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y que a causa de estas dos cosas su alma está condenada al infierno. Vaya a Primera de Juan, capítulo 1. Perdón, Primera de Juan, capítulo 1, si digo bien, versículo 9. Fíjese lo que dice ahí el mismo apóstol Juan. Él dice que debemos confesar nuestros pecados diariamente. La palabra en el original griego, la palabra griega confesar en este texto, la palabra griega en el texto original del Nuevo Testamento es homologueo. Homologueo habla de ponerse de acuerdo de, estar de acuerdo de. ¿Y en qué yo tengo que estar de acuerdo de y confesar lo mismo que con Dios? En que Dios dice que yo, como un ser humano, estoy moralmente corrompido y espiritualmente muerto, y que por esto soy un pecador, que por esto mi alma está condenada.
Que es por eso es que tengo que creer en Jesucristo, tengo que ir a Cristo, para que por la vida perfecta que Él vivió y para que por el sacrificio que Él llevó, sus pecados puedan ser perdonados, mis pecados puedan ser perdonados, y así poder alcanzar la vida eterna y vivir eternamente en la presencia de Dios. Es esto, ¿se da cuenta? Este es el arrepentimiento. Hasta que no recibamos el nuevo cuerpo que está prometido a todos aquellos que creemos y estamos esperando al Señor, hasta que no recibamos el nuevo cuerpo, que será semejante al de la gloria de Cristo nuestro Señor, después de haber resucitado, en este cuerpo vamos a seguir pecando, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción, vamos a seguir pecando. Pero por eso es que debemos confesar, debemos declararnos que bajo esta naturaleza actual somos pecadores y que necesitamos confesar diariamente, ir al Padre y confesar nuestros pecados. Porque esta naturaleza debe ser cambiada, como Pablo escribe también en Primera de Corintios, que esto mortal y corrupto debe ser revestido de lo celestial e incorrupto. Y mientras estemos aquí en este cuerpo, seguiremos pecando. Pero hay algo, la diferencia entre el no creyente y el creyente, es que cuando usted recibe a Cristo, el creyente recibe a Cristo por medio de la fe, cree que Cristo vivió la vida perfecta que él nunca va a poder vivir, y cree en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, llevando sus pecados, se produce algo interiormente, espiritualmente somos regenerados, viene el Espíritu Santo a morar dentro nuestro. Interiormente se empieza a producir todo un proceso de regeneración espiritual. Pero el creyente, cuando peca, hay algo interiormente que no le permite estar tranquilo. Necesita esa necesidad de venir a confesar su pecado al Padre. ¿Por qué? Porque ese es el sello del Espíritu. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y necesitamos imperiosamente el creyente, cuando mete la pata, venir a confesar a Dios, para ponernos a cuenta con el Señor, que nos devuelva la paz y nos restaure. Y así debe ser. En cambio, el no creyente, el no arrepentido, puede pecar tranquilamente y no sentir ningún remordimiento, no se siente mal, no se siente incómodo. El no creyente. ¿Por qué? Porque espiritualmente, como les dije, está muerto, y un muerto no siente nada. Necesita venir a Cristo. Por eso es que necesita venir a Cristo, para poder recibir el perdón de sus pecados y el regeneramiento interior, para poder que su alma y su espíritu sean restaurados, resucitados. Bíblicamente esto es así. Cuando uno ya ha sido salvo, creyendo que todos sus pecados ya han sido perdonados en Cristo, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, entonces debemos hacer diariamente una confesión de pecados. Repito, la palabra confesar en el texto original griego, homologeo, significa el acto de ponernos de acuerdo, que continuamente necesitamos ser limpios de nuestros pecados, al menos mientras estemos en estos cuerpos, hasta que en el día del arrebatamiento, como Pablo dice, que nuestros cuerpos de corrupción serán cambiados por cuerpos de incorrupción. Nuestra naturaleza de carne y sangre será cambiada por cuerpos de gloria y poder, semejante a los que el Señor tuvo después de haber resucitado. Y ya no pecaremos, porque nuestra naturaleza interior, la operación interior, ya fue hecha. Nuestro cambio interior, si de verdad uno creyó en lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, si creyó, la operación ya se hizo interiormente. Usted ya es salvo. Automáticamente, como le estuve, en el preciso momento que usted cree que Cristo llevó sus pecados y que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario
por usted y por mí, cuando usted cree eso, usted ya es salvo. La salvación no se pierde por pecar, queridos hermanos. Se pierde por no ponernos de acuerdo y reconocer delante de Dios que estamos moralmente corrompidos y espiritualmente muertos y que a causa de esto nuestra alma merece la condenación eterna. Esto es, vaya usted, lea estos textos que yo le dije. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que somos salvos, siempre salvos. Pero no para seguir pecando, entiéndalo. Esto es algo muy delicado y que uno tiene que, por uno mismo, prestar atención. No somos salvos para seguir pecando, como bien le expliqué acá, no. Porque se produce interiormente en aquel que verdaderamente, cuando reconoce esta condición que Dios demanda, se arrepiente y dice, sí, Señor, me pongo de acuerdo contigo en decir lo mismo, de que yo soy un pecador, que estoy moralmente, mi naturaleza es moralmente corrompida, mi naturaleza estoy muerto espiritualmente a causa de esta naturaleza corrompida, y necesito de ti, necesito que me salves. Sálvame, Señor. Yo creo que Cristo vivió la vida que yo jamás podré vivir y creo que Cristo murió por mis pecados. Y ahí, si usted lo hace con fe, usted es salvo automáticamente. Después empieza todo un proceso de santificación que va a durar toda su vida, hasta el día que se muera. Pero la salvación es por fe, por medio de Jesucristo. No es por obras. Usted no tiene que seguir agregando obras para mostrarle a Dios cuán bueno es. Porque Cristo ya hizo todo lo que usted jamás va a poder hacer con este cuerpo actual de carne y sangre, que es vivir una vida perfecta a la medida de la santidad que Dios demanda. Cristo es nuestro sustituto. Y repito, y por eso, y como es nuestro sustituto, por eso hablamos de justicia imputada a todo aquel que en él cree. ¿Que en él cree en quién? En Jesucristo. Que Cristo vivió la vida que usted no va a poder vivir ni yo, y que Cristo llevó sus pecados y mis pecados a la cruz del Calvario. El castigo que nosotros merecíamos, Dios lo depositó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted cree esto, usted es salvo, siempre salvo. Muy bien, queridos hermanos. Bueno, esto era lo que les quería compartir un poco a modo de aclaración. Las obras son consecuencia de esta fe. La fe trae como consecuencia obras. Y no al revés, entienda esto, las obras, ninguna buena obra produce fe en una persona. El principio que la palabra de Dios nos da es que las obras no producen fe y que la fe, si es que usted verdaderamente creyó, lo va a mover a hacer obras porque sabe que esa es la voluntad de Dios, bendecir a otros y vivir una vida apartado del pecado, ¿me entiende? Procurando estar apartado del pecado. Muy bien, queridos hermanos, hermanas y amigos que siguen este canal, nos estaremos viendo en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Que tenga un excelente día y nos vemos. Bendiciones.